Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército en su acción fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos. El acuerdo del Plan Colombia, firmado entre Bill Clinton y Andrés Pastrana en el año 2000 y consolidado por Álvaro Uribe durante su mandato, permitió la incorporación de empresas de seguridad privada como DynCorp International a la estrategia antiinsurgente y antidrogas en Colombia. Las empresas mercenarias fomentaron la desregulación de la seguridad. La formación militar de aquellos años fue pieza clave para la articulación de dos entidades criminales que han sido utilizadas para alimentar las guerras: el paramilitarismo en Colombia y el mercenariato en el resto del mundo. Otro de los elementos fundamentales para entender la expansión del crimen transnacional en la región es la relación entre los contratistas estadounidenses y el ejército colombiano. Colombia se convirtió en el país que más apoyo militar recibió de Estados Unidos en América Latina y en el tercero a nivel global, solo precedido por Israel y Egipto. La desregulación de la seguridad y el mercenariato son consecuencia de las falacias del Plan Colombia impuesto por Estados Unidos, que, lejos de limitar la contrainsurgencia y las drogas, diseminó armamento, tecnología y formas de intervención territorial de carácter paramilitar. La expansión del mercenariato colombiano se puso de manifiesto en América Latina con el fallido intento de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro en 2018 y del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. Ese fue el parteaguas que detonó la expansión de esta red criminal transnacional en la región. Esta vez ocurrió en México. El 27 de mayo, 8 militares mexicanos que realizaban un patrullaje en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Jalisco, donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, que es una de las mafias más poderosas de México, murieron tras ser alcanzados por la explosión de una mina terrestre. Las autoridades mexicanas detuvieron a 17 personas, entre las que había 12 colombianos. Al confirmarse las identidades, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que es necesario cambiar el Código Penal de Colombia y establecer nuevas penas para quienes presten servicios de mercenariato en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció luego que su gobierno trabaja en la conformación de un grupo de alto nivel con Colombia para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. La formación del grupo entre ambos países parece ser un paso necesario para trabajar en estrategias conjuntas de seguridad que no dependan del Plan Colombia ni de ninguna estrategia diseñada desde Estados Unidos, porque de lo que se trata es de recuperar el control sobre todos los territorios y todas las armas. Soberanía, en resumidas cuentas, esa palabra tan vital. Hoy en La Base América Latina hablamos del peligroso negocio de los mercenarios colombianos en México y en el continente. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. 12 ciudadanos colombianos detenidos en México que prestaban servicios al Jalisco Nueva Generación. Marco Teruggi, ¿de qué va todo esto? Así es, y que además mataron a soldados mexicanos. Y bueno, es la punta de un ovillo que me puse a investigar un poco qué hay detrás, hasta dónde nos lleva, y la verdad que es bastante preocupante. Así que vamos a contar un poco de qué trata este negocio, que está bastante establecido. Estefanía, ¿cuentan mucho los medios sobre este negocio de empresas mercenarias? Lo cuentan, pero lo cuentan diferente dependiendo del país del que se trate y donde se encuentren estos mercenarios. A veces son mercenarios, a veces son soldados convencidos. Claro, a veces son misioneros, ¿no? Que traen paz, pacifican. Bueno, vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi.
La noticia de la detención de exmilitares colombianos al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación en México despertó las alarmas en ambos países. Sucedió luego de que tuviera lugar una operación armada de la cual participaron colombianos, 9 de los cuales habían sido militares y 3 tenían experiencia en uso de armas. La acción consistió en la colocación de una mina antipersonal, o también llamada narcomina, que terminó con la vida de 8 integrantes de la Guardia Nacional Mexicana. Se trató de una acción precisa de quien maneja las armas de forma profesional y no con amateurismo. El hecho, ante su gravedad, fue reconocido en conferencias de prensa por ambas presidencias. La mandataria Claudia Sheinbaum, por un lado. Hubo una detención muy importante en Michoacán, en los límites con Jalisco, en donde lamentablemente fallecieron elementos de la Guardia Nacional por un artefacto explosivo. Y ahí se detuvieron a miembros de un grupo criminal y ahí había varios colombianos. Y a su vez el presidente colombiano Gustavo Petro habló del tema luego de confirmarse la detención de los colombianos. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia. Exportación de mercenarios a la mafia, dijo Petro, mercenarios procedentes del ejército colombiano o algunas de los varios grupos armados que existen en Colombia. Y no sería algo nuevo, según lo que dijo la misma Sheinbaum, en base a su experiencia como jefa de gobierno de la Ciudad de México. No es la primera vez que se detiene a personas de esta nacionalidad. En la Ciudad de México, cuando fui jefa de gobierno, también hubo detenciones de otras nacionalidades también, pero particularmente colombianos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue más allá y habló de un patrón de reclutamiento de colombianos para cárteles mexicanos. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento. Es decir, que habría un modus operandi para atraer personas de alta capacitación militar de Colombia a integrar las filas de cárteles mexicanos, al menos más de 2 años, que es cuando Sheinbaum dejó de estar al frente del gobierno de la Ciudad de México. Los 12 detenidos por la narcomina en Michoacán serían la punta del iceberg, como dijo Marco al principio del programa. Y es precisamente lo que empezaron a revelar varias investigaciones hechas en ambos países destinadas a comprender el fenómeno. Lo primero, al tirar del ovillo, fue la aparición el año pasado de videos desesperados de esposas de exmilitares colombianos desaparecidos en México. Buenos días, mi nombre es Joana Marulanda. Yo soy la esposa del sargento Primero Cáceres, en buen uso de su retiro. Desde el año pasado él estaba con la intención de irse a México porque un amigo de él que ya está allá o que ya estaba allá, de apellido Rodríguez, porque no le sé el nombre, lo invitó, le dijo que allá iban a trabajar en seguridad, que les pagaban muy bien y que a los 6 meses ellos podían sacar como el pasaporte mexicano y que ya él iba a poder venir a su casa cada 6 meses. Marulanda denunciaba que su esposo había sido engañado con una oferta de trabajo y estaba ahora huyendo de quienes lo querían matar. Además de este caso, apareció otro más, también como un llamado desesperado. Buenas tardes, mi nombre es Marisa, soy la esposa del soldado profesional José Macana en uso del Buen Retiro. Hago este video con el fin de pedirle corazón, de pedirle ayuda al gobierno colombiano y al gobierno de México, ya que mi esposo se encuentra desaparecido en ese país ya hace 4 meses. Él viajó a ese país con la ilusión de un buen trabajo, donde le ofrecieron de seguridad y algo de escolta. Después él se comunica conmigo donde me dice que no es el trabajo que le espera, que no fue lo que le ofrecieron. La esposa del ex soldado relató que su marido le dijo haber estado en el estado de Michoacán y de Guerrero hasta perder toda comunicación, rastro y no saber nada de él. Los casos se multiplicaron, apareciendo así un patrón de reclutamiento, al menos uno de ellos. Las ofertas falsas de trabajo enviadas muchas veces por grupos de WhatsApp de exmilitares o directamente por llamada para custodiar plantaciones de limones en México. Un salario de un poco más de $2.000 al mes, con alojamiento y comida incluida, regreso cada 6 meses a Colombia, es decir, unos $20.000 limpios en
en el bolsillo en un año. Un buen negocio a priori, redondo, sobre todo en vista de las situaciones de dificultad económica de muchos ex soldados. El viaje era desde Colombia hasta Cancún o Ciudad de México para trasladarse desde allí a Michoacán y ser incorporados al trabajo de las plantaciones que resultaba ser, en realidad, la estructura del cártel. Ahí me encuentro prácticamente con todos los colombianos que estaban en diferentes grupos, unos que ya estaban allá, otros que llegaron antes que nosotros, otros que llegaron con otros pero estaban en diferentes casas. Y nos armamos por grupos. ¿Cuántos colombianos? Un promedio de 50 a 70 colombianos y un promedio de 40 mexicanos. Era un grupo pues grande, ¿no? Y ya todos ya les dieron su armamento y todo eso. Sí, ese día nos entregan armamento, se prueba el armamento ahí en el Panteón, cómo está, se dispara algún armamento para saber que está bien y la persona encargada de nosotros nos saca a un grupo a caminar más o menos 4 horas. Yo lo paro y le digo, venga, pero ¿para dónde vamos, hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dígame la misión porque pues yo fui contratado para otra cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces me dice, no, hágale, usted simplemente camine aquí para allá, hermano, hágale que pues yo lo voy a hacer por el camino. Camine para allá, cuenta Javier Montañez, que logró sobrevivir, y para allá era un punto de posible enfrentamiento con otro cártel en el cual estaban en disputa pues el territorio. Y ahí venían los disparos y pues muchos días, duraron varios días enteros. Sí, todos los pueblos pertenecen, digamos, a este cartel, ¿sí? Y, digamos, otro pueblo ya pertenece a otro cartel. Entonces, lo que nosotros cuidábamos era que otros carteles no pasaran a este sector. Entonces, por eso cuidábamos todo ese sector. Y, obviamente, entre ese cuidar y no cuidar, el gobierno siempre nos perseguía. El gobierno quiere decir el ejército y la marina. El ejército, la marina y la policía a diario nos perseguía. Yo podía estar durmiendo a las 4 de la mañana y nos llegaba el ejército a 500 metros y salíamos corriendo, a veces sin camioneta, con lo que podíamos coger y corra, otros días en las camionetas. Eso era una locura. Y yo decía dentro de mí, ¿yo por qué tengo que correrle al gobierno si yo era gobierno en mi país? Yo aquí no he hecho nada malo. Yo decía, este no es mi trabajo, yo esto no lo quiero. Siempre se lo decía a Veracruz, sáqueme acá, porque yo no fui contratado para esto. Los exmilitares quedaban con el pasaporte retenido y amenazados de muerte en caso de irse secuestrados, en otras palabras, más o menos que significa lo mismo, y en un territorio bajo control del narco. ¿Cuántos eran? 60 colombianos, según este sobreviviente, solo en esta zona. Difícil por el momento calcular números reales total de los colombianos que pasaron o que siguen activos. Los diferentes testimonios de los pocos que lograron escapar coinciden, como el de Andrés Mauricio Cáceres, el militar de quien veíamos al inicio a la esposa grabando un mensaje rodando por su paradero, que también dio su testimonio. Privada y pues era como cuidar fincas agrícolas donde se cultiva, hay grandes cultivos de limón, porque es lo que más se cultiva sobre este sector. Y ya estando allá, pues me di cuenta que efectivamente pues no se iban a cuidar era fincas de limón, sino se iba, o me dicen que iba a trabajar era para un cártel. Según este patrón de reclutamiento, muchos fueron engañados, buscados por sus cualidades en manejo de armamento, explosivos, sus cerca de 20 años de experiencia teóricas y prácticas formadas por el ejército de Israel, Estados Unidos, para enfrentar a otros militares, en este caso mexicanos, una tropa de élite al servicio de los cárteles. Ese modus operandi fue confirmado por el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, quien afirmó haber detectado que algunos de ellos llegan con falsas promesas, pero también señaló que otros vienen a prestar servicios directos en razón de su formación militar. Unos por engaño entonces y otros por opción. Esa opción que es venderse como mercenario luego de haber terminado el trabajo en la Fuerza Armada de Colombia. Si a eso puede llamarse opción. Lo que es seguro es que es una gran industria. Y no solo habrían ido exmilitares a los cárteles mexicanos, sino también antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las ex-FARC, e incluso del Ejército de Liberación Nacional, según algunas investigaciones. Una situación que no tiene lugar solo en Michoacán, sino también en otros estados como Guanajuato, según varios informes. Y hay más que eso, al menos según Gustavo Petro. En efecto, según el presidente, los cárteles mexicanos no solo buscan mano de obra armada cualificada en Colombia, sino que también estarían detrás de la estructura armada que opera en su país, como el Ejército de Liberación Nacional. Difícilmente se va por el camino de coger un fusil, de ser pagado por los carteles mexicanos y extranjeros para matar a sus propios hermanos, como sucede en el Catatumbo. Pues los dueños de esas estructuras rojinegras que ya no significan libertad o muerte, sino sangre, sangre y sangre, los dueños de esas estructuras no son comandantes colombianos, son los que compran la cocaína de origen mexicano. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN.
Según Petro, también existían vínculos entre grupos de disidencias de las FARC que no se plegaron a la paz y cárteles mexicanos también, como el de Sinaloa. Y si tiramos del hilo un poco más, podríamos llegar más lejos para entender las diferentes capas de relaciones entre cárteles mexicanos y Colombia, no solo con ex militares o grupos armados, sino con políticos. Seguro, Ina, que se te ocurra algún político que podría estar señalado de estos vínculos. Ay, ¿no será por casualidad alguien que fue también acusado por vínculos con el paramilitarismo como las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia? ¿Alguien apodado el Matarife? Exactamente, el expresidente Álvaro Uribe, acusado de muchos vínculos con la narcoeconomía, como a través de su relación con quien fuera piloto suyo en su campaña al Senado en 2018, David Samuel Niño Catano, quien aportó financiamiento a su campaña. Y según la investigación de La Nueva Prensa, el piloto terminó muerto en Guatemala transportando cocaína del cártel de Sinaloa, y la Corte Suprema de Colombia abrió una investigación preliminar a Uribe este año por ese caso. El piloto había sido personalmente invitado a la toma de posesión de la expresidente Iván Duque, pupilo de Uribe, quien no comete errores en su lista de invitados. Y sin hablar de las acusaciones contra Uribe por vínculos de familiares suyos con el cártel ni más ni menos que de Sinaloa. En Colombia, un periodista reveló información sobre el supuesto vínculo familiar entre el expresidente Álvaro Uribe y el cártel de Sinaloa. Dolly Cifuentes Villa, alias La Meno, quien fue compañera sentimental de Jaime Uribe Vélez, hermano del exmandatario, afronta un proceso de extradición desde febrero como posible coautora de una multimillonaria operación de narcotráfico y lavado de dinero para el capo o el Chapo Guzmán. El expresidente Álvaro Uribe desmintió las acusaciones a través de su cuenta en Twitter y negó conocer a Cifuentes y a su hija. Explicó que su hermano Jaime murió en el año 2001 y desconoce la presunta relación que tuvo con esta persona. Cuñada de Uribe, Dolly Cifuentes Villa, fue acusada de trabajar con el cártel de Sinaloa, más específicamente de lavarle dinero, y se declaró culpable en el 2013 de asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína en Estados Unidos. Bastante pesadas las acusaciones contra Uribe, y el referente de muchos políticos de derecha en Latinoamérica pues es él, ¿no? Exactamente, él y de hecho Iván Duque también su pupilo. El asunto es que los vínculos entre cárteles mexicanos y Colombia tienen entonces diferentes capas, desde ex militares que son engañados para ir a trabajar y quedan atrapados en estructuras narcos, quienes deciden alistarse para ganarse la vida porque ofician de mercenarios, hasta las acusaciones de larga data sobre relaciones entre el uribismo y el narco que desembocan hasta Sinaloa. Ambos gobiernos anunciaron iniciar una comisión de trabajo conjunta para abordar el tema de los ex militares en filas de cárteles mexicanos. Un trabajo conjunto de dos gobiernos de izquierda de la región que heredaron ambos países devorados por el narco y la violencia, lo que es aún el problema más difícil de resolver. Gracias, Marco. Desde hace ya algunos meses quizá, inclusive lo mencioné directamente con el presidente Petro y aparte el canciller lo ha estado viendo, de hacer un grupo de alto nivel para los temas de seguridad entre Colombia y México. Estefanía, buenas tardes. Buenas tardes, vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Infobae, familia de soldado colombiano fallecido en Ucrania por un dron con explosivos, espera compensación económica. Le dijeron que si moría combatiendo contra los rusos, su familia no tendría que volver a trabajar nunca. El país, la difícil situación de los colombianos que luchan por Ucrania detenidos en Rusia después de desaparecer en Caracas. No son mercenarios. France 24, Ucrania y la desilusión de combatientes latinoamericanos. Noticias Caracol, mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania, vidas en juego y testimonios impactantes. Así cubrieron algunos medios la noticia sobre mercenarios colombianos en Ucrania como soldados combatientes, pero después nos enteramos que en México fueron detenidos exsoldados colombianos, como dijo Marco, que fueron mercenarios de grupos de crimen organizado. Esto en México. Infobae, mercenarios centroamericanos y colombianos aumentan violencia y tácticas de cárteles mexicanos, afirma Iván Grillo. El país, nosotros somos del cártel de Jalisco, así operan los mercenarios colombianos en México. Vemos un caso paradigmático de este fenómeno en la cobertura mediática diferenciada entre mercenarios colombianos según el contexto geográfico y político de actuación, mientras que en los dos casos pues son exmilitares, algunos entrenados en las mismas tácticas de combate y son retratados como narcos mercenarios cuando operan para cárteles mexicanos y después se convierten en defensores de la libertad cuando luchan en un conflicto como el de Ucrania.
Un claro doble discurso que va más allá de la simple parcialidad periodística para revelar los mecanismos de construcción de narrativa geopolítica. Los mismos exmilitares colombianos formados en las mismas escuelas de combate y motivados por similares necesidades económicas son sistemáticamente demonizados cuando sirven a intereses que desafían el orden establecido, cárteles mexicanos, y heroizados cuando apoyan causas como la de Ucrania, aunque al final la motivación es la misma, el dinero. Y evidentemente hay quienes buscan culpables. Por ejemplo, la derecha Diario en el último año ha tenido, como ya saben, presencia en redes sociales y empezó en Argentina. Ahora ya tiene cuenta en México. Y dice en su publicación, Morena convirtió a México en un destino para mercenarios. La comunista Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de mercenarios colombianos trabajando en territorio mexicano para los cárteles y dijo que busca reunirse con el guerrillero Gustavo Petro para atender estas causas. A ver, no es sorpresa que este medio, que por cierto, uno de los socios mayoritarios es Javier Negré, exponente de la derecha española, que adquirió una parte. Pero lo fundó alguien más, ¿no? Si no me equivoco. ¿Quién lo fundó? Bueno, no sé si te suena, y es Juan Carreira, que también es argentino. ¿No es Juan Carreira el actual director de comunicación de Milei? Sí es, y el anterior propietario de la derecha Diario, Fernando Cerimedo, es una pieza clave que ha asesorado a Milei, Bolsonaro y José Antonio Kast en Chile. Esta red transnacional de comunicación ultraconservadora opera de forma coordinada, lo que explica por qué sistemáticamente etiquetan como comunistas y guerrilleros a líderes como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro. Es obvio que forma parte de una estrategia regional de deslegitimación política orquestada desde estos círculos mediáticos conectados entre gobiernos y movimientos de extrema derecha. Entre gobiernos y movimientos, pero la verdad es que no fueron los únicos. En una entrevista en el medio mexicano MBS, el periodista Jorge Fernández Menéndez, que se sabe que tiene una relación con Uribe y una relación también poco crítica con Felipe Calderón y su estrategia de seguridad, que fue pues la guerra contra el narco, él acusa directamente a Petro de tener una estrategia como la que tenía en México AMLO, la de abrazos y no balazos, y de paso señala a Rafael Correa de tener vínculos con el narco y ser culpable de casi todo. Que juegan presidentes en el poder, como puede ser Gustavo Petro, el presidente actual de Colombia, o Nicolás Maduro en Venezuela, o incluso Rafael Correa, expresidente de Ecuador. ¿Cómo operan estos presidentes que parecería que estuvieran relacionados con estos grupos en sus países y ahora con estos cárteles en México? Una versión, digamos, diferente de la misma organización. En Colombia, Gustavo Petro, sus 2 primeros años de gobierno, con su versión local de abrazos y no balazos, no persiguió a los productores de coca, no erradicó cultivos de coca, y cuando uno se pregunta por qué hay tantos decomisos ahora de cocaína y por qué está llegando tanta cocaína no solamente a México para llegar a Estados Unidos, sino a Europa, a Sudamérica, el tiempo. Tienen un contacto muy estrecho tanto con Venezuela como con Ecuador. Parte del conflicto que hay con Daniel Noboa es que Daniel Noboa intenta, con buenas o malas formas, romper las relaciones que se establecieron desde el gobierno de Rafael Correa con los cárteles, con la FARC. Vaya, Daniel Noboa, el verdadero combatiente del narco en Ecuador, según Fernández Menéndez. Por favor, señor, cuénteme una más original y que no me suene tanto a Washington. Bueno, sí. Y en Radio Fórmula también abordaron el tema y comenzaron con el conductor Juan Pablo Pérez, que hizo una pregunta al principio del programa dejando el tono de que quería escuchar algo muy específico. Hechos delictivos en otra nación, pero de Petro no nos sorprende, doctor Benítez, porque siempre ha tenido Petro una narrativa antimilitarista. Mira, sí es muy grave que militares colombianos estén trabajando en México para el crimen organizado, y es que a Petro no le gusta el ejército, entonces él quiere dañar al ejército de su propio país porque tiene una perspectiva antimilitarista. O sea, que dar información sobre un tema que el gobierno mexicano solicita es una estrategia para criticar sus propias fuerzas armadas. Es que eso de verdad no lo vi venir. Pero entonces que el señor nos diga cuál habría sido la respuesta de un presidente que sí sea militarista, ¿no? Bueno, tendría que ser otro presidente, no Petro, creo. Pero bueno, esta instrumentalización del periodismo tiene consecuencias
muy profundas, porque no solo desinforma al público, sino que va legitimando selectivamente la violencia según criterios geopolíticos y perpetúa estereotipos sobre América Latina como exportadora de violencia y sobre todo normaliza la industria del mercenarismo cuando sirve a los propios o a lo que consideran correcto, pero al final mercenario es mercenario, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Gracias, Estefanía. Pueblo haitiano, les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo, nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos. Nosotros creemos en la vida. Colombia es corazón de la vida en el mundo. Buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Cómo surge la privatización de las fuerzas militares y de seguridad? Como un producto derivado de la ideología neoliberal, un resultado más de la reducción del Estado, de las privatizaciones y de la mercantilización de absolutamente todo lo que está bajo el sol. En 1985, durante la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, se pone en marcha un programa que podemos considerar un antecedente de lo que vendría luego. Nos referimos al LOGCAP, Programa de Aumento de Logística Civil del Ejército. La norma previa, presupuestar el uso de contratistas de apoyo en crisis o contingencias y tomar ventaja de los recursos civiles existentes en Estados Unidos y en el extranjero para aumentar las fuerzas activas y de reserva. Por esta ventana abierta empezaron a entrar las empresas que años más tarde crecerían como muchos hongos. Pero aún nos faltan otras variables para explicar su propagación. Tras la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, los estados nacionales comenzaron a recortar sus presupuestos de defensa y a disminuir el personal militar. Durante ese periodo, 7 millones de efectivos militares fueron dados de baja. Imagínense por un momento, 7 millones de desempleados con experiencia militar. Para el pensamiento mágico neoliberal, el mercado se encargaría de ellos. El paso siguiente ocurre durante la presidencia de Bill Clinton. Ya sin un gran adversario enfrente, las políticas de reducción del gasto militar se profundizaron y el entonces subsecretario del Pentágono, John White, declaró, comillas, el departamento está comprometido a asegurar su modernización. Debemos contar con mayor eficiencia y ahorrar en nuestras operaciones internas mediante, y atención a la palabra, la externalización. La ventana abierta por Ronald Reagan ya iba tomando formita de puerta, pero aún faltaba una condición más para que se convirtiera en una auténtica autopista. La línea de partida fue el ciclo de intervenciones militares realizadas por Estados Unidos en Medio Oriente, que se inició en Afganistán, en Irak y que se continuó hasta ayer mismo, según nos quieren hacer creer, pero ya veremos qué pasa mañana. Para entender el uso masivo de mercenarios tenemos que agregar un cuarto elemento, el llamado síndrome de Vietnam, el trauma de la sociedad estadounidense al ver cómo sus muchachos volvían en una bolsa desde una guerra lejana. Para evitar que la opinión pública se volviera masivamente en contra de las guerras en Medio Oriente durante la presidencia de Bush hijo, con Richard Cheney como vicepresidente y Ronald Rumsfeld en el Pentágono, que son dos personajes orgánicos del complejo militar industrial, se creó la autopista. Miles de contratos por miles de millones de dólares que externalizaban las muertes y de paso dejaban pingües beneficios. La externalización de las muertes empezó por los servicios asociados al despliegue militar, como la comida para las tropas, la atención médica o la logística, y poquito a poco fue avanzando hacia el corazón del asunto. Guardias privadas para cuidar un edificio, guardaespaldas para un funcionario en Irak. De allí al despliegue de miles de efectivos por parte de estas empresas, bueno, solo faltaba un pasito. Y a ver cómo terminó todo este asunto. La mala noticia es que el asunto no terminó, pero el punto de llegada hasta el día de hoy es la existencia de empresas enormes y tristemente célebres que cuando quedan en la picota realizan un rebranding y reaparecen con las mismas prácticas, pero nuevo maquillaje. Blackwater, por ejemplo, fue reconvertida en Academy y la otra empresa emblemática, DynCorp, fue absorbida por Amentum. Estas empresas pueden tener entre sus pertenencias flotas con 80 helicópteros artillados, vaya a saber cuántos aviones de guerra, cientos de vehículos blindados y toda la parafernalia militar que podamos imaginar. El Estado cedió el monopolio de la violencia a empresas que tienen sus propios intereses y sus ganancias como único norte. Una idea maravillosa, vaya.
Así es, y debajo y detrás de estas empresas que reconvirtieron su fachada como parte de una operación de relaciones públicas, fueron creciendo miles de empresas que siguen operativas. Actualmente la británica G4S presta servicio en 80 países, emplea, escucha bien, 800.000 personas y tiene decenas de empresas subsidiarias y personerías jurídicas desparramadas por el mundo. Desde su web nos cuentan que se la puede contratar para poner cámaras y alarmas en casas, guardias, transportar mercancías con custodia y otras cosas que seguramente no quieren que sepamos. Los contratistas militares privados pueden ser utilizados por los estados para realizar tareas que no podrían pasar por un parlamento o para evadir las normas o también para realizar tareas a espaldas de un segundo estado. ¿Cómo es esto? Una de estas empresas puede ser contratada por el estado ecuatoriano, por ejemplo, para realizar una tarea. A su vez, la empresa recibe órdenes de Estados Unidos para que haga dentro de Ecuador otras tareas de las que no está informando al Estado ecuatoriano. Supongo que es un ejemplo imaginario, ¿no? Por supuesto, totalmente imaginario, puras locuras que se me ocurren a mí. Tengo muchísima imaginación. Bueno, Miguel del Rey es autor de un libro dedicado al mercenarismo. Se titula Soldados de Fortuna. Allí narra un caso que ilustra cómo operan esas empresas. En 2004 aparecen dos misteriosos avisos de empleo en los diarios El Mercurio y La Tercera de Chile. Buscan pilotos de helicóptero con un salario de $12,000 mensuales para realizar vuelos en Irak, Jordania y Kuwait. El aviso señalaba que era para una empresa de Estados Unidos, pero el anunciante era una firma radicada en Uruguay y llamada Global Guards. Detrás de Global Guards había otra compañía radicada también en Uruguay llamada Nexovin, que a su vez pertenecía a un grupo denominado Red Táctica. La cabeza detrás de este entramado era un militar chileno retirado. Otra empresa, Invercreek, también uruguaya, pero creada por otros dos militares chilenos, también participaba del reclutamiento. Invercreek estaba representada en Chile por una empresa con sede en Viña del Mar llamada Merck Defense Solutions. Pará, que ya me estoy mareando. Con tanto militar chileno, empresa uruguaya, ¿cómo es la cosa? Para eso lo hacen, para despistar y que no se entiendan. Lo importante es el último eslabón. ¿Para quién trabajaba toda esta cadena de empresas uruguayas y exmilitares chilenos? Para Blackwater, que buscaba pilotos para su flota de 80 helicópteros artillados en Irak. Los recaudos que tomaban en Chile no eran necesarios en Colombia, centro privilegiado para el reclutamiento de mercenarios en Latinoamérica. Dante Hincapié es un exmilitar y cuenta cómo su proceso de selección y entrenamiento se realizó en lugares públicos durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese proceso con la empresa Global fue un proceso muy estricto. Hacíamos 2, 3 pruebas físicas a la semana en el Parque Simón Bolívar o en el Parque Salitre, y eso eran cientos y cientos de hombres. Esto siempre lo ha sabido las fuerzas militares. Allá iban hombres inclusive que estaban activos, porque la gente estaba esperando que salieran estos proyectos de trabajar en el exterior para poder solicitar su retiro o pedir la baja, como se llama. Los mercenarios colombianos están distribuidos por todo el mundo. Irak, Libia, Ucrania, Haití, México, y podríamos extendernos con la lista. Pero escuchemos con qué se encontró Dante Hincapié cuando llegó a su destino, Emiratos Árabes Unidos. Me llamaron y me dijeron: jefe Dante, usted está listo para viajar a Emiratos. Ya lo que falta son sus tiquetes para que haga parte del componente del 3er batallón de los Emiratos Árabes Unidos. Porque ya Emiratos tenía un batallón compuesto por 90% de extranjeros y el 10% eran colombianos. El segundo batallón fue lo contrario, 90% de colombianos y 10% de otras nacionalidades. Pero el 3er batallón, vaya sorpresa, 100% colombiano. ¿La misión cuál era? Fortalecer la monarquía, no permitir que entrara la primavera árabe, que era lo que estaba en ese momento, los hermanos musulmanes, el grupo terrorista ISIS, el Al-Qaeda, el Hezbollah, todo ese tipo de grupos han estado en contra de los gobiernos que han tenido apoyo de Occidente. Un batallón de puros colombianos para condenar al pueblo de Emiratos Árabes Unidos a vivir bajo una monarquía, ¿no? Debajo de estas transnacionales de la muerte y sus redes estructuradas de reclutamiento, encontramos otra dinámica que podríamos definir como la microfísica del mercenarismo. Ofertas de trabajo que circulan de boca en boca, videos en TikTok y personas que se pagan su propio traslado hasta los lugares donde se alistan como mercenarios. Ese es el caso de Audel Rojas, un mercenario colombiano que combatió en Ucrania y que cuenta que recibió una oferta que rechazó para ir a México por parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
Me ofrecieron para irme para México, pero no. Uy, no. ¿Con los de los carteles? Sí, me escribió el cartel Jalisco, me dijo que me fuera para allá, que me ofrecían 8 millones de pesos, me ofrecían camioneta y casa y toda esta vaina, y yo no. Ya, ¿cómo es que al marrano lo capan una vez, no dos veces? ¿Conoces otros colombianos que por ejemplo, estén en México? Sí, tengo un parcero allá. ¿Trabajando con el cartel? Sí, casi no le escribe a uno, quién sabe qué pasaría. Tengo parceros en Dubái, tengo un parcero que está haciendo proceso para Israel, tengo parceros en Libia. Entonces hay muchas amistades a nivel internacional. Si usted no tiene cursos de combate y fue un soldado normal, Ucrania le abre puertas a nivel internacional. Además de los negocios que realizan los de arriba, el mercenarismo tiene una consecuencia por abajo. Miles de personas que pasaron por la experiencia de combate y terminan padeciendo una especie de adicción a la adrenalina. Inclusive en estos meses que he estado por acá, por fuera, me hace falta. Sentí la adrenalina de estar vivo o muerto, de no saber qué le va a pasar mañana. Se siente bacano. Me gusta la plata, pero también me gusta lo que voy. No voy por necesidad. No voy porque, esto no. Me voy porque me gusta y pues me gusta el sueldo. La problemática del mercenarismo, como todo ovillo, tiene dos puntas. Por un lado, los negocios y los intereses del poder promovidos desde los países centrales que utilizan ejércitos mercenarios como una pieza más en el sometimiento y el saqueo de los países periféricos. La otra punta del ovillo son sociedades aquejadas por décadas de violencia y falta de oportunidades para los jóvenes. No hay recetas simples para resolver un problema como este, pero tal vez lo más grave es que, salvo unos pocos gobiernos en el mundo, tampoco hay voluntad política de resolverlo. Al revés, el mercenarismo es un componente necesario para la gobernabilidad de un capitalismo cada vez más injusto. Gracias, compañeros. Look, all this talk of illegal migration in Europe, in the United States, it ultimately comes down to a contest of what is governance. Who is governed? Which countries are governed well? And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. All right, hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again. Yes, absolutely. Enough. Yes. Y hoy contamos con Moisés Nincodaza, diplomático, político y activista colombiano y ex embajador de Colombia en México. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo y voy directamente con la pregunta. Colombia y México han planteado la creación de un grupo conjunto para abordar este fenómeno de los narcomercenarios colombianos en México. ¿Qué sería, en tu opinión, lo más importante que podría hacer este grupo? Un saludo especial desde Colombia a toda la audiencia y al equipo de la base Latinoamérica. Si tenemos en cuenta que el Comité de Trabajo Binacional en materia de seguridad entre Colombia y México existe en el marco del Consejo de la Relación Estratégica que rige nuestra relación bilateral y que este tema ha sido abordado y será abordado precisamente en el marco de un altísimo nivel de relacionamiento entre ambos países, tendremos entonces el reconocimiento de dos realidades que se han venido trabajando en ese escenario. Por un lado, tal como lo reseña el Centro Nacional de Derechos Humanos, que ha habido alrededor de 8.000 denuncias entre el 2015 y el 2024 de trata de personas en sus diferentes modalidades, y que por otro lado, los hombres víctimas de esta trata de personas son mayores de 30 años, aún en edad productiva, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que por otro lado, la realidad ingente de que después del Plan Colombia, Colombia se convirtió en el mayor receptor de apoyo militar por parte de Estados Unidos, y el mercenarismo colombiano se catapultó al extranjero precisamente a través de la introducción de entrenamientos que rayan incluso con la categoría de crímenes de guerra, tal como lo cita Diana Alfonso en su artículo para Dios Red. Y en esos términos se junta el hambre con las ganas de comer, y este Comité de Trabajo Binacional en materia de seguridad ha tenido precisamente el desafío de generar los instrumentos de materia de inteligencia para desmontar, por una parte, todas las dinámicas de reclutamiento a través de las estructuras de los carteles, y por otro lado, por parte del gobierno colombiano, la identificación de cómo estos carteles tienen acceso a los grupos de veteranos o retirados o reservistas de la fuerza pública para generar estas dinámicas de reclutamiento.
de manera que será muy importante la intercambio, la coordinación, la cooperación en materia de inteligencia por parte de las agencias tanto militares como civiles de ambos países. Moisés, gracias por acompañarnos hoy. Una pregunta, ¿qué puede hacer Colombia para que se vaya agotando la oferta de gente dispuesta a trabajar en ese trabajo? Porque la demanda va a seguir, uno puede presuponer. Entonces, ¿qué se puede hacer desde Colombia para que ya no haya esa atracción para irse como mercenario a algún lugar del mundo? El gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, encontró en sus inicios que a los soldados regulares se les estaba pagando alrededor de 300.000 pesos, lo cual equivale a $73. Y este año se incluyó precisamente para atacar la base económica de esta problemática en el presupuesto una partida para que ganen el salario mínimo, lo cual equivale a $399, lo cual si tenemos en cuenta que se trata de una política que por primera vez en la historia contemporánea alza el salario mínimo por encima de la inflación, quiere decir entonces que se trata de un aumento sustancial que permite un mayor ingreso significativo en términos económicos para los soldados regulares. Y por otro lado, se ha ampliado en más de 10.000 cupos en las facultades universitarias de Colombia a las personas que hacen parte de las fuerzas militares con la perspectiva de la instrucción de los soldados para aumentar la profesionalización de la fuerza, pero a su vez para que las personas cuando salgan de las fuerzas militares tengan la posibilidad de ejercer su profesión dado el caso que lo necesiten. De manera que así el gobierno del cambio está precisamente abordando el tema del mercenario no solamente desde la perspectiva de combatir a las estructuras del reclutamiento a partir precisamente del ejercicio de la inteligencia, sino también atacando la base económica de esta situación. Y llegamos al final de este programa. Nos vamos a ver mañana en este lugar, a esta hora, y ya si quieren apoyarnos pueden escanear el código QR que ven en sus pantallas y hacerse socios de Canal Red. Hasta pronto.